Hola, bueno, como bien lo dice el título de este video, hoy quiero hablarles de lo que me motivó a ponerle a este canal Alerta 2029. Este canal yo lo abrí hace un montón de años y lo hice sin el objetivo de colgar videos de este tipo. En realidad lo que me entusiasmó en aquel tiempo es porque yo grabé unas canciones y quería guardarlas, y si las guardaba en un pendrive, en un CD, en cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento, yo podía haber perdido dichas canciones. Así que yo decidí guardarlas formando un canal de YouTube y las colgué en YouTube. Ni siquiera con la intención de que tuvieran algún tipo de éxito o fueran famosas, nada por el estilo. No lo hice con esa intención, lo hice con la intención de simplemente guardarla, tener un respaldo de dicha canción y guardarla como recuerdo. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, viendo una cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo, y motivado también ante el escudriñar de las escrituras y otros textos, me he dado cuenta que el mundo está atravesando una transición bien interesante, lo que me ha llevado a investigar un poco acerca de la profecía, y me he encontrado con una cantidad de cosas bien interesantes que hacen pensar que en este tiempo sí, parece ser que sí, estamos cerca de un evento bien importante, llámese rapto, llámese regreso de Jesucristo, llámese eventos finales, como usted quiera llamarlo, ¿ok? Hay distintas denominaciones en el mundo, hay distintas interpretaciones de las propias escrituras y otros escritos o de otros personajes que también han anunciado cierta suerte de profecía. Yo sé que muchos razonan esto, dicen, bueno, en el año 1000 dijeron que se iba a acabar el mundo, en el año 2000 dijeron que se iba a acabar el mundo. Yo recuerdo que había un problema allí con las computadoras, yo estaba más chico, no entendía mucho de eso, pero supe de un problema que había respecto de la fecha, que cuando entrara el año 2000 seguramente iba a haber un problema, una falla en la fecha de los ordenadores, y podía haber un problema allí. Bueno, la gente hablaba que podía ser el fin y esas cosas. Pero también es cierto que se han interpretado muchas profecías de manera equivocada, las cuales pues nos han vendido la idea de que va a suceder algo o está próximo a suceder y no ha sucedido. Llegué a pensar incluso que detrás de todo esto del mundo profético y de anunciar momentos escatológicos de la sociedad humana, puede estar incluso algún grupo interesado, ni siquiera espiritual, sino gobiernos, élites, grupos, qué sé yo, que quieren simplemente mantener manipulada a la humanidad. Llegué a pensar eso. Sin embargo, cuando estudio las escrituras bíblicas y otros escritos, se me atraviesan cosas que me hacen pensar pues que ahora sí. Y yo quiero creerlo porque soy un hombre de fe, creo en Dios, creo en Jesucristo, y quiero creer que estamos de verdad cerca de algo y estamos viendo los acontecimientos mundiales que nos hacen ver que sí, parece ser que estamos a las puertas de algo. Pero voy a ir al grano. Quiero hablarles de qué motiva a este canal llamarse Alerta 2029. Y lo primero que quiero leerles es un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Y dice así: me perdonan, aún sigo con este carrasposo. Es como una recuperación post-polen, yo no sé qué es lo que pasa con eso, pero ahí voy, poco a poco. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Me llamó la atención este texto y comencé a investigar, y aclaro, esta no es una interpretación mía, simplemente es una interpretación que se le ha dado a la escritura y me parece que tiene bastante peso. Ahora bien, en videos anteriores, creo que ese video se llamaba el año 6000, el año 2029 será el año 6000. Hablaba un poco de esto y decía que estos 120 años que habla este texto en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, algunos han dicho o han interpretado de que pudiera referirse al tiempo en que duró Noé construyendo el arca, o el tiempo en que Dios le da el anuncio de esta profecía que mandaría un diluvio, al momento en que comienza el diluvio. Dicen que pudieron haber transcurrido esos 120 años. Yo hice una investigación exhaustiva al respecto y no es así. No pasaron 120 años. De hecho, hay algunas investigaciones que ponen el tiempo entre que fue dada la profecía a Noé hasta el tiempo del diluvio entre 80 y 100 años. 85, 100 años. Así que estos 120 años no se refería al tiempo que transcurriría entre la profecía y el momento del diluvio. Otras interpretaciones han enseñado que estos 120 años se refiere a la edad en que el hombre llega, o el tiempo en que vive un ser humano. Y la verdad que tampoco es así. Primero, durante el tiempo de Noé y hasta unos siglos después, las personas vivían más de 300, 400 años, 700 años, 250 años. Nunca 120 años. No había un tabulador. Quizás algún ser humano llegó a 120 años. Mas no era un tabulador de que era el promedio de vida de un ser humano. Y a lo largo de la historia, en la investigación, me he dado cuenta de que tampoco es así. Porque ni en el tiempo prehistórico, ni durante las distintas épocas de bronce, del hierro, qué sé yo, nunca el ser humano vivió como estadística 120 años, ni siquiera hoy en día. Hoy en día la esperanza de vida no pasa de 80, 85 años. Los más robustos, los que comieron sano durante su juventud, quizás llegan a 100, pero no llegan a 120. Uno que otro ser humano de verdad es excepcional que llegue a los 120 años. Entonces se ha llegado a pensar que estos 120 años se puede referir a otra cosa. Entonces es donde sale a la luz otro versículo bíblico que está en Levíticos capítulo 25 versos 8 al 10. Y esta es una fiesta llamada Jubileo que Dios le manda a celebrar al pueblo de Israel. Y se los quiero leer. Dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años serán 49 años. Entonces harás sonar la trompeta en el 7º mes, en el día 10 del mes, en el día de la expiación. Haréis sonar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50, lo mismo que 50. Y proclamaréis libertad en la tierra y a todos sus moradores. Será el jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual a su familia. Esta era una fiesta que debo destacar que se celebraba cada 50 años. ¿Qué se hacía en la fiesta? Se proclamaba la libertad en toda la tierra de Israel. Liberaban a sus esclavos, se hacía una fiesta y se devolvían incluso las propiedades a sus antiguos dueños. Ahora bien, ¿por qué este texto pudiera hacer entender a qué se refiere este 120 años? Porque cuando usted va a las escrituras y te dice 120 años y te dice 50 años entre un jubileo y otro, entonces yo me voy
a este cálculo gemátrico. Estamos aproximándonos al año 6000 desde Adán, según las escrituras, y tomando en cuenta las genealogías bíblicas, sabemos que desde Adán hasta nuestros días nos estamos aproximando a 6000 años. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo y dividimos los 6000 años entre 50, que es el tiempo que separa una fiesta de jubileo de otra, te da exactamente 120 años. Ahora usted se preguntará, pero bueno, ¿por qué precisamente el año del jubileo tendría que ser ese año del Señor? Entonces me lleva a Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, yo quisiera buscarlo, este texto, para leérselos completo. Isaías capítulo 4. Es Lucas. Claro, se le da el libro de Isaías, pero yo quiero leerlo en Lucas. No le voy a leer el de Isaías, usted lo puede buscar en casa y así aprenden a investigar las escrituras. Mateo, Lucas y Juan, aquí está. Lucas, en el capítulo 4, versos 16 al 21, y se los quiero leer tal cual. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Está hablando de Jesucristo. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito allí? Concentrémonos en esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Subraye el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me llama la atención cuando dice a predicar el año agradable del Señor. Según la interpretación que se le ha dado a lo que Jesús dijo, es que ese año agradable del Señor es un jubileo. Ahora, si chequeamos un poco un gráfico desde Adán hasta nuestros días, tomando el año 2029 como punto final para que sea el año 6000 y se cumplan los 120 jubileos exactos, nos damos cuenta que hay un patrón en la Biblia. Desde Adán hasta Abraham, que es el representante, vamos a decirlo, de la fe en las escrituras, transcurrieron exactamente 2000 años, lo que es lo mismo que 40 jubileos. Usted divide 2000 años entre 50 y le va a dar 40 jubileos. Entre Abraham, un poco para tener una idea de una línea de tiempo, ¿no? Entre Abraham y Jesús transcurrieron 2000 años más. Desde Adán serían 4000 años y desde Abraham 2000 años. Años más, años menos, pero lo que quiero resaltar es el tiempo de los jubileos que transcurrieron. Así que para el tiempo de Jesús, después de Abraham, 40 jubileos más. Desde Adán hasta Jesús serían un total de 80 jubileos. De allí hacia atrás hubo cambios en los calendarios, hubo ciertas ideas de nuevas formas de llevar el almanaque. Había mucha variedad de almanaque, distintas civilizaciones llevaban el calendario de manera distinta. El pueblo de Israel también tenía una manera de llevarlo. Así que no tenemos un número exacto
exacto de en qué fecha cayó exactamente el 80º jubileo. Pero si sacamos la cuenta de Jesús hasta nuestros días, que sí se puede sacar la cuenta, sabemos que pasan 40 jubileos, por lo que se puede decir abiertamente que de Jesús hacia Adán, hacia el pasado, transcurrieron 80 jubileos. Ahora, concentrémonos en esto. Nuestro calendario, llamado el calendario gregoriano, comienza desde Cristo hacia nosotros, desde el nacimiento de Cristo hacia nosotros, desde el año 0 en adelante. Sin embargo, debo aclarar que ese año 0 está equivocado, porque se tomó como año 0 el nacimiento de Jesús. Pero cuando revisamos la historia, resulta que hubo un rey llamado Herodes, que cuando recibe el anuncio de que había nacido un rey, refiriéndose a Jesús, recuerden la historia de los magos, estos personajes del oriente que fueron y le preguntaron al rey dónde había nacido el rey de Israel, y él, temeroso de que le quitaran el trono, que creciera esta persona, mandó a matar a los niños menores de 2 años en toda la región donde él ejercía autoridad. Y eso ocurrió exactamente 4 años antes del 0 que se le puso en el calendario gregoriano, lo que hay un desfase de 4 años. Entonces debemos mover ese 0 4 años antes, porque Herodes murió 4 años antes que ese 0. Ahora bien, Herodes murió poco después de la matanza de los niños. Así que como referencia exacta tomamos el año 4 antes de Cristo como el año 0. Espero se entienda esto bien. Quiere decir que cuando vamos entonces a las Escrituras, el año agradable del Señor sucede cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario cumplió esto: pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario se origina la salvación gratuita de Dios para la humanidad, para todo aquel que cree. Entonces se cree que en ese momento es cuando se cumple el jubileo, número 80. De allí en adelante comienzan los 40 jubileos, que anuncian entonces el cumplimiento de los 120 en total, donde Dios dejaría de contender con la humanidad, y por ende deducimos que sería su segunda venida, o el rapto de la iglesia, o cualquier acontecimiento que tenga que ver con el hecho de que Dios ya tomará de manera directa el dominio visible, ya no invisible, de la humanidad, y comenzará lo que mucho se ha predicado, el milenio de Cristo, donde Jesucristo gobernará en el mundo por 1000 años. Ahora bien, Jesucristo, dice las Escrituras, que cuando fue crucificado a la edad de 33 años. Muchos cuentan desde el 0, vamos a decir 0 gregoriano, que es el 0 que se le puso al calendario, el cual conocemos, y al otro lo vamos a llamar 0 herodiano, cuando la muerte de Herodes. Si contamos desde el 0 gregorianos hasta la muerte de Jesús, diríamos que Jesús murió en el año 33 después de Cristo. Sin embargo, si tomamos el 0 4 años antes, desfasamos y ponemos el 0 en el lugar correcto, que es el año 4 antes de Cristo, sería el 0 herodiano. Entonces Jesucristo igual murió de 33 años, pero a ese 33 le quitamos los 4 años porque estamos desfasando el 0,4 años, y Jesucristo murió entonces en el año 29 de nuestra era, no en el 33. Repito, murió de 33 años, pero en el año 29. Entonces,
Una vez entendido esto de que Jesús murió en el año 29 y es cuando hace presente ese texto el cual se cumplió en él, que es traer libertad a la humanidad, al cautivo del pecado, entonces de allí en adelante 2000 años, usted lo divide entre 50, que serían los 40 jubileos que faltan, y la cuenta le va a dar exactamente que esos 2000 años, partiendo desde el momento de la crucifixión, el año 29 después de Cristo, 2000 años caerían exactamente en el año 2029 después de Cristo. Yo diría que específicamente como una referencia, porque pueden haber error de días o quizás de 1 o 2 años. Sin embargo, está bastante acertada esta gematría. Yo diría, Jesucristo murió el 14 de Nisan del año 29. Entonces, se vencería, se cumpliría totalmente los 40 jubileos que faltan a partir de Cristo y los 120 jubileos desde Adán hasta el año 6000, exactamente en el año 2029 a las 3 de la tarde, el 14 de Nisan. A las 3 de la tarde porque Jesús expiró a esa hora de la tarde. Repito la fecha para que se la graben. Se cumpliría el jubileo número 120 el 14 de Nisan del año 2029. Y esto es lo que me ha motivado a mí, y es, vamos a decirle, el estandarte de este canal. Y en lo siguiente pues voy a estar hablando de muchas otras profecías que también tienen un cálculo gemátrico que tiene que ver con las fechas entre el 2028, que es cuando se cumplen los 80 años de la fundación del Estado de Israel, otro día vamos a hablar de eso, y otros más que más o menos está alrededor del 2029, 2030, máximo 2032. Sin embargo, mi fecha personal favorita, basada en esta interpretación que hemos hablado el día de hoy, es para el 14 de Nisan del año 2029. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que pudiera comenzar el reino milenial de Cristo. Lo que nos falta es entender cómo será ese reino milenial de Cristo. Y Dios lo va a permitir que lo entendamos en algún momento. Años más, años menos, días más, días menos, horas más, horas menos. Mal interpretado o no, sea como sea, estamos cerca de un momento importante para la sociedad humana. Estamos viendo, por ejemplo, si usted lee el capítulo 24 de Mateo, usted está viendo la manifestación de esa profecía en todo nuestro planeta. Estamos viendo acontecimientos no solamente geopolíticos, sino también de carácter geológico, de carácter biológico, sociológico, como usted quiera pintarlo, en todas las líneas. El mundo se está estremeciendo y anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, hermanos, el que sea que esté escuchando este video, si le llama la atención este tipo de información y si quieres apoyar este ministerio que he decidido seguir, pues póngale un me gusta, una manito arriba allí al video, suscríbase al canal. Esas son las herramientas, es totalmente gratis, debo aclarar. Yo no pienso monetizar esto, yo no pretendo ganar dinero con esto, solamente quiero hablar cosas que llaman la atención y que mucha gente está dormida y estamos a las puertas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Usted poniendo la manito hacia arriba y suscribiéndose al canal, entonces el algoritmo de YouTube recomienda el video y usted automáticamente estaría ayudando a otras personas a enterarse de estas cosas. Hay montones de personas que están colgando videos de este tipo y yo aplaudo eso porque de verdad que es interesante y necesario conocer, porque
están sucediendo las cosas a nuestro alrededor y parece ser que estamos cumpliendo la profecía nosotros mismos de vivir nuestra vida como si nada estuviera pasando, como pasó en los tiempos de Noé, como pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y resulta que en cualquier momento viene nuestro Señor y nos va a tomar totalmente por sorpresa. Pero estoy seguro que no será con usted y no será conmigo, porque nosotros estamos alerta. Dios le bendiga. Sígame apoyando, recuerde, manito arriba y suscríbase al canal para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas. Maranata, busque a Jesús, búsquelo de corazón, consiga una iglesia que le gusta donde se hable de Jesús, congréguese, aprenda de las escrituras, abra la Biblia, léala, no tenga temor, esto no pone loco a nadie, pone cuerdo a todos los que creen. Dios le bendiga, hasta una próxima oportunidad. Alerta 2029.